Gracias, gracias. Disculpen que hemos estado arreglando algunos aspectos técnicos, pero espero que ya hoy sí se escuche bien el sonido. Y me dicen también, no solo si se escucha, sino le escuchan bien, ¿verdad? Por favor. ¿Verdad? Ya Ani López me pone que está todo perfecto. Pues hoy vamos a hablar acerca de este tema. La muerte no es el final. Hoy vamos a compartir y quiero que me acompañen a la lectura de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de Marcos, del versículo 18 en adelante. Nos vamos a basar en esta porción bíblica para poder tocar este tema tan hermoso. Me puede con Ani, tío. Ani López me dice que muy bien y qué bueno que ya se escucha bien, ¿verdad? Entonces, si me acompañan, por favor, que tengamos ahí nuestra Biblia. Hoy no es día de estudio, pero siempre es día de la meditación de la palabra, por lo que les pido que tengan sus Biblias listas para compartir, para estudiar, para corroborar lo que hablamos aquí, que todo tenga un fundamento bíblico. Marcos 12:18, vamos a tocar desde 18 al 27 y vamos a ir viendo algunos pasajes, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí en Marcos 18. Y vamos a empezar con el pasaje acerca de aquellos saduceos que se acercaron a Jesús. Voy a parafrasear un poquito la escritura, pero para comentarles que hay unos saduceos lo vemos en Marcos capítulo 12, versículo 18 al 23, donde los fariseos se le acercan a Jesús, los saduceos. Y aquí marca que ellos decían, o sea, eso quiere decir que ellos sostenían la tesis de que no había resurrección. Desde el principio nos marcan que ellos creían que no había resurrección. Y le dijeron, y le hicieron una pregunta. Era una pregunta complicada para cualquier ser humano, porque son preguntas que van más allá de cualquier conocimiento científico humano. Porque ¿hasta dónde puede llegar la ciencia? ¿Hasta dónde puede llegar la filosofía sin empezar a inventar o solamente llegar a tener una imaginación? Mi hermana Rosy Tucker, le bendigo y le saludo. Pastor Oscar Coronado, un gran saludo le mandamos allá junto a su amada esposa. Hay temas que van más allá de cualquier comprensión humana y solamente Dios es el que puede develar y quitar la cortina que separa ese misterio. El misterio no quiere decir que no se puede entender, sino que solo puede ser entendido por revelación divina. Y dice aquí que se le acercan era una pregunta trampa. Ellos creían conocer la respuesta, pero querían que Jesús cayera en una trampa y le dicen, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejar esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y entonces le plantean la tesis. Miren, esto es lo que dice Moisés, que si algún hombre muriera sin descendencia, que su hermano se acueste con la viuda, ¿verdad?, del hermano, para que el hijo que tengan va a ser considerado hijo del hermano difunto, para que ese niño reciba toda la herencia que el hermano poseía. Pero entonces ellos vienen y plantean un hecho que no existía. Era solo para poner a prueba y llevar hasta el extremo una situación. Y entonces le dicen, bueno, hubo 7 hermanos. El primero tomó una esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió. Tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esta era una pregunta que no le hicieron con un corazón correcto. Ellos querían tomar a Jesús en una curva o en una trampa, porque no
Ellos no creían en la resurrección, pero le dijeron, bueno, ¿y si esto pasara? Cuando resucitaren, ¿de quién sería esta mujer esposa? Y esa sería una pregunta que aquí muchos se podrían hacer, ¿verdad? Y entonces, si se casó y uno de los cónyuges murió, y aquí y la Biblia da totalmente autorización para que un viudo o una viuda pueda volverse a casar sin pecado y llegaran al cielo, de quién va a ser mujer o de quién va a ser esposo. Pero este no es el tema, porque Cristo lo toma muy bien. El argumento de los saduceos, la pregunta a Jesús fue pensada con mucho cuidado y era para destruir el argumento de la inmortalidad del alma. Ese era el principio aquí, por eso hoy vamos a tocar esto. El argumento que ellos tenían era para atacar que el alma podía sobrevivir más allá de la muerte física. Ellos decían que esto no era así, que después de la muerte física no había vida eterna y no podría haber resurrección. Y hay muchas personas, por eso tomé esto como base, porque hoy sigue habiendo ese argumento y ese punto de vista. Y aquí hablan y dicen, bueno, no, aquí simplemente uno aquí tiene que hacer lo que sea porque hasta aquí termina todo. Entonces Jesús les responde. Mira lo que dice Mateo 12:24. Entonces Jesús les responde y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras. No erráis por esto, les dice, perdón, el énfasis, ¿verdad? No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces le dice, miren, ustedes están equivocados. Su pensamiento está equivocado. Ustedes tienen las preguntas más profundas. No pueden ser respondidas por la inteligencia humana. Las preguntas más profundas que tiene el ser humano no pueden ser respondidas simplemente con analizar o con el método científico de observar, analizar y comprobar la realidad natural, porque esto va más allá de lo natural. Esto debe ser respondido por aquel que hizo la vida, por aquel que hizo la vida no solo física, sino la vida espiritual, y creer en lo que Dios dice. Alice Ovalle, le bendigo en el nombre de Jesús. Rosy Toker, le bendigo en el nombre de Jesús. Hay preguntas que no pueden ser respondidas simplemente por filósofos que nunca han pasado el umbral de la muerte y regresado para venir a decirnos. Tiene que ser respondidos por la palabra de Dios que es eterna, que va más allá de lo que va la vida humana. Hay muchas preguntas que se hacen y hay grupos como estos saduceos, que por cierto estos saduceos era un grupo religioso, que era, ¿cómo decirles? Tal vez era como la aristocracia judía, podríamos decir. Este grupo de judíos era un grupo religioso político, como ahora hay muchos también que están metidos en la política y que son religiosos. Estos eran religiosos políticos y eran de la élite aristocrática en la Judea del siglo I. Ellos dominaban el sacerdocio y el Sanedrín. O sea que estos eran gente conocedora de las escrituras, eran religiosos y también mantenían el control político. Ellos eran los que tenían el control del templo de Jerusalén. Ellos, pero no solo era eso, porque ellos controlaban el templo de Jerusalén, o sea, ejercían el sacerdocio, pero también colaboraban con Roma. Ellos tenían un contubernio entre la política y la religión. Ellos era un grupo que solo aceptaba los 5 primeros libros de la Biblia como revelados.
solo lo que nosotros le llamamos el Pentateuco. Pero como era una mezcla entre religión y política y poder, ellos negaban la resurrección, ellos negaban la inmortalidad del alma, ellos negaban la realidad espiritual como la existencia de ángeles y demonios. Amaban el poder terrenal y usaban las escrituras únicamente como un medio religioso de control sobre los demás, sin tener la fe en lo que no podían ver. Era la religión de lo material. Y hay muchos que tienen una religión de lo material, que niegan lo sobrenatural, porque como no lo pueden ver, no lo pueden creer. Incluso hay una bendición por aquellos, para aquellos como tú y yo que hemos creído en Cristo sin haberlo visto, porque eso es verdaderamente la fe. Pero hay grupos de personas que no pueden creer en lo que no ven. Ellos no podían, eran incapaces de creer en algo que no podían controlar. A ellos les gustaba el control. Ellos estaban dispuestos incluso a negociar con sus enemigos, como era Roma, para mantener el control, el poder terrenal de lo que ellos podían ver. Muchas personas quieren Muchas personas quieren enfocarse únicamente en lo que pueden ver. Y entonces, aquí hay muchos dichos guatemaltecos que de muchos años, ¿verdad? Que no sé si algunos lo habrán escuchado, pero decía un dicho que me acuerdo ahorita, decía el muerto al hoyo y el vivo al pollo, ¿verdad? Como que dice, bueno, el muerto ya se murió, ya no tiene nada que hacer aquí, el vivo es el que tiene que alimentarse, ¿verdad? Entonces, pero esa es una mentalidad y una vista corta. Alguien que se quiere quedar únicamente aquí. Y te quiero decir algo, depende de lo que creas. Es como tú vives. Depende de lo que tú crees. Es como tú vives. Si tú crees que hay una eternidad, si tú crees que hay una vida eterna, entonces tu vida la vivirás para llegar a disfrutar de esa vida eterna. Aquellos que no creen que hay algo más. Puede ser que no les importe lo que pasa aquí en esta vida y entonces viven una vida de placeres. Como decía Pablo, había la filosofía de algunos romanos de ese tiempo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y muchos soldados decían eso. Este es el tiempo, disfrutemos, démosle gusto al cuerpo, ¿verdad? Porque mañana moriremos y ya no pasa nada. Pero no es así. Hay preguntas que son difíciles de responder y no tienen una respuesta natural. Tantas preguntas tan importantes que se hacen y son buenas que se hagan, porque tenemos que ver quién tiene la respuesta. Por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte o ya no hay nada? ¿Cuánta gente está preguntando eso? ¿Hay vida después de la muerte o ya no hay nada? Aquí se termina todo. Uno dice, ¿y si hay vida? Todos en el mundo viviremos bien, porque Dios es amor, ¿verdad? Y Dios es misericordioso y de plano no va a condenar a nadie. Eran las preguntas que se hace el mundo. ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? ¿Y quién define los que entran a cada lugar? Mira, hay preguntas. ¿Qué parámetros se toman para definir dónde se pasará la eternidad a la persona? Muchos que quieren responder estas preguntas. Hay religiones que quieren responder estas preguntas de manera equivocada. Porque Jesús dijo, ustedes se equivocan porque
ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Se equivocan. ¿Por qué? Porque están ignorando la escritura, donde aquí está revelado todas las respuestas a cada una de estas preguntas que acabo de hacer. Pero no solo aquí están. Ignoran las escrituras y el poder de Dios, el poder para revelar esta bendita palabra y para creerla. Porque muchas religiones quieren responder la pregunta. Ya respuestas falsas que mandan al camino equivocado a muchas personas. Uno dice, miren, es que hay reencarnación, seremos dioses, etcétera, un montón de locuras y tonterías, todas basadas en supuestos, en la idea de algún iluminado, de algún sabio, de algún filósofo, de algún supuesto profeta. Y se pierden sin conocer el único camino de salvación que se llama Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces Jesús vino a enseñar un camino al Padre. ¿Qué Padre? Padre celestial, Dios Padre. Y entonces nos muestra que hay un camino en el cual nosotros podemos llegar a la presencia del Padre. Que sí, hay un camino más allá de este camino natural. Hay un lugar más allá de lo que tú puedas ver a tu alrededor. Jesús les dijo a sus discípulos, yo voy a la casa de mi Padre y les voy a preparar un lugar para que donde yo voy, ustedes estén también. Donde yo esté, ustedes estén también. Hay un lugar en la casa del Padre, en la eternidad, donde el tiempo ya no nos puede dañar. El tiempo no nos puede afectar. Y solo hay un camino para llegar allí. Y su nombre es Jesús. Y pensaba yo cuando Jesús dice, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Cualquier error, cualquier situación en nuestras vidas que esté pasando por nuestros propios pecados, cualquier problema en nuestras finanzas, en nuestras familias, en nuestros negocios, provienen de ignorar las escrituras y el poder de Dios. De ignorar el poder de Dios que viene por conocer su palabra y seguir su voluntad. Todo problema en lo que nos metemos es cuando ignoramos la voluntad de nuestro Padre. Y muchos de los problemas en los que estamos no hemos salido porque no creemos en ese poder de Dios para rescatar. Pero el mayor error que puede cometer cualquier persona, la mayor mala decisión que puede tener cualquier persona es desconocer qué me sucederá y qué te sucederá y qué le sucederá a cualquiera después de que esta vida terrenal, de esta vida material termine. ¿Por qué? Por eso es tan importante tocar este tema. Porque si tú no sabes qué va a suceder después de que esta vida natural, terrenal termine, no vas a poder elegir el camino que te lleva a la salvación. ¿Qué es la vida eterna? Porque muchos piensan de una forma acerca de la vida eterna, pero la Biblia nos dice qué es la vida eterna.
Y la respuesta nos la da la misma palabra. La respuesta es Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Algunos piensan que solamente es que pasemos a la eternidad y ahí qué vamos a hacer. Y por eso algunos, yo me recuerdo que hace muchos años oía un señor decir, yo sin ser cristiano era un niño. ¿Yo para qué voy a ir al cielo? ¿Ahí qué voy a hacer? Ahí no están mis amigos. Me voy a aburrir. Pero es que eso no es la vida eterna. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios verdadero y a Jesucristo, quien Dios envió para rescate de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es la vida eterna. Eso quiere decir que tú y yo ya estamos viviendo la vida eterna. Todo aquel que ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador es conducido al camino para ser adoptado como hijo de Dios, para conocer al único Dios verdadero. Y eso es la vida eterna. Tú y yo, si tú lo has reconocido a Jesús y si no lo has reconocido, hoy te invito para que tú reconozcas en tu vida el señorío de Jesucristo y reconozca que Jesús se puso con sacrificio en tu lugar y en el mío para pagar por tus pecados, para que en vez de muerte eterna, la recompensa para nosotros fuera vida eterna. Y eso nos lleva a conocer a Dios. Y conocer a Dios es conocer la eternidad. Conocer a Dios es conocer aquello que no perece nunca. Conocer a Dios es conocer lo eterno. Por eso la vida eterna es conocerlo a Él, porque si estamos en Él, si le conocemos a Él, y eso solo lo podemos hacer por medio de Jesucristo, entonces la muerte no nos podrá tocar jamás. Pero pastor, mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi abuelo, eran creyentes y ellos murieron, sí. La muerte física nos puede llegar a tocar momentánea y temporalmente, pero la muerte eterna no tiene poder sobre nosotros, porque hemos conocido al Dios verdadero y a Jesucristo que fue enviado para rescatarnos. Y ese es el destino de todos, ¿no? Ese es el destino de los que creemos en Cristo. Hay un pasaje muy conocido, pero que tenemos que escudriñarlo para entender bien esto. Y eso está en Juan 3:16 al 18. Juan 3:16 al 18. De un momento ahí para que puedan apuntar el texto, ¿verdad? Y que puedan ahí ver. Dice, es un texto de los más conocidos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas veces nos detenemos allí, pero todavía hay más de enseñanza, dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que hay dos tipos de personas, porque
todos, absolutamente todos de la humanidad, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado en algún momento, todo. Y ese pecado conlleva la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces el mundo estaba en una condenación, pero no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. La muerte espiritual, la muerte segunda, es la separación eterna de Dios, el castigo eterno. Esa es la condenación eterna, porque hay una sobrevivencia del alma junto a Dios en la eternidad para gozarse en su presencia para siempre y una eternidad de condenación eterna. Y entonces aquí nos habla la palabra de Dios en Juan 3, 16 al 18, que Dios envía a su Hijo y no lo envió para condenar al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo. En esta primera venida vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino en su primer venida a dar su vida en rescate de muchos. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 18, que el que cree en él no es condenado. ¿Por qué? Porque entra a la salvación y a la vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que todos los que no creen en Cristo, de hecho, estábamos condenados. Tú y yo, antes de creer en Cristo, estábamos condenados a una muerte eterna, no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Pero Cristo vino para que ya no tuviéramos que ir a esa muerte espiritual. Porque la vida eterna tiene dos opciones. Y aquí nos lo habla claramente y tenemos que estar claros de eso. Ser salvados, rescatados por Jesucristo para vivir junto a Él eternamente. O una condenación eterna por causa de nuestros pecados. Y el pecado más grave es no haber creído en el camino que Dios dio al mundo para salvación. Jesús vino para salvar al mundo y no para condenarlo, para que aquel mundo que ya estaba condenado a una muerte eterna pudiera tener un camino de salvación. Ahora que ya entendemos esto, tenemos que entender ya la pregunta de los saduceos. ¿Y cómo va a ser que en la resurrección, ahora de quién va a ser esposa o esposo? Pero la vida eterna no será como la terrenal actual, sino seremos transformados. Habrá una restauración, una transformación de nuestra vida para vivir eternamente. Dice Marcos 12:25, para seguir ahí la historia. Marcos 12:25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Para nosotros la vida no termina aquí. La vida no termina aquí. Aunque dejemos el cuerpo de manera temporal, porque habrá una resurrección de los muertos. Habrá un tiempo cuando seremos levantados y aún el cuerpo que fue enterrado se levantará para unirse con el alma y el espíritu y habrá una transformación gloriosa. Por eso la Biblia, aquí mismo en Marcos 12:27, sí, seguido acá dice, Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos,
sino Dios de vivos. ¿Y qué quiso decir Jesús con esto? Que nosotros, estando vivos, tenemos a un Dios, un solo Dios y un solo Señor. Y si tenemos que partir un día de este cuerpo, seguiremos teniendo un Dios y un Señor y un Espíritu Santo que nos guía. Porque Dios no es Dios de muertos. Y aun cuando dejemos este cuerpo, seguiremos viviendo. Porque Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Cree esto? Que si hay un dolor en tu corazón por una persona que ya partió, que partió en el Señor, que Él fue su Señor, tienes que saber que Dios es el Dios de vivos que aún lo pastorea. Y que aunque tengamos que dejar este plano terrenal, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la palabra nos dice que cuando venga Cristo por su iglesia, no en su segunda venida, en el arrebatamiento, cuando venga Cristo por su iglesia, se dará la primera resurrección, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados. Y sucederá algo impresionante que está en 1 Corintios 15, 53 al 56. 1 Corintios 15, 53 al 56. Y dice la palabra, porque es necesario entrar a la vida eterna. Es necesario para acceder a esa vida de eternidad, esa vida donde el tiempo ya no tiene poder sobre nosotros. Que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Va a llegar el tiempo donde la muerte ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. Hoy te quiero decir, la muerte ya está vencida. Aunque tengamos que pasar el proceso de la muerte física, es una muerte temporal. Pero cuando se dé el evento glorioso y maravilloso del arrebatamiento, lo corruptible será revestido, lo corruptible de la incorruptibilidad. ¿Qué quiere decir? Que ya nunca más este cuerpo se va a deteriorar, porque tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo de vida, un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado para poder glorificar a Dios eternamente, conocerlo como Él nos conoció. Ahí lo veremos tal como Él es. Ahí veremos a nuestro Señor cara a cara. Ahí podemos disfrutar de la gloria de su presencia eternamente. Por eso, la pregunta de qué pasará es una pregunta muy importante para cualquier ser humano.
Porque si tú crees esto, si tú conoces la palabra, no vas a equivocarte como lo hicieron estos saduceos, porque ignoraban la escritura y el poder de Dios. Hoy conoce esta bendita palabra. Hay vida más allá de esta realidad temporal. Pero no solo hay una vida, una existencia, sino que hay una eternidad de gozo para aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Cristo fue a preparar un lugar para que tú y yo estemos con Él para siempre. Por tanto, es importantísimo conocer la palabra de Dios y creerla, porque esto nos va a llevar a la vida eterna junto a Él. Jesús dijo en Juan 5:24, que ya lo leímos cuando estábamos estudiando Marcos, pero cuando estudiamos Juan, y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a venir a condenación. O sea que hay dos lugares, la vida eterna y la condenación. El que cree pasa a vida eterna. Perdón, hasta ahorita puedo leer algunos comentarios, abuelita Luna, porque el que vive, porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén, aleluya, así es, Él vive. Y en su vida y en su victoria, nosotros vivimos también. Esta pregunta es importante. Yo estoy seguro que hay algunos aquí que estaban meditando, pensando acerca de esto. ¿Qué pasará? ¿Y qué pasará? Hay muchas cosas que no sabemos. Hay muchas cosas que desconocemos de la eternidad. Pero Dios nos dejó algunos elementos para que entendamos. Y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Tenemos un buen fin en Cristo Jesús. Tenemos un buen pensamiento de Dios para la eternidad. Tenemos una vida eterna que será llena de gozo, donde dice la palabra que toda lágrima va a ser secada de nuestros ojos, todo sufrimiento acabará, porque allí tenemos la plenitud de gozo, ahí cumpliremos nuestro propósito eterno y le serviremos a Él eternamente, y ese servirle a Él eternamente es el mayor gozo que podemos tener. Como creemos, vivimos. Si tú crees esto, vive para el Rey. Que tus pensamientos sean para agradarle a Él. Que tu mente esté enfocada en lo que lleva a eternidad. Que hagamos tesoros en el cielo. Los tesoros de aquello que son basados en la obediencia a su palabra. Porque son tesoros que nunca dejarán de ser. Oye, Señor, nos abre el panorama para que no estemos atados por el temor a la muerte. Que no estemos atados porque aquí termina todo y qué va a pasar y si me muero, ¿qué sucede? Estás en las manos de Dios.
El Señor es mi pastor y nada me faltará, nada. Si Él es nuestro pastor, Él nos va a llevar a esos lugares de delicados pastos donde encontraremos nuestro reposo. En la casa del Señor vamos a vivir eternamente. Vamos a orar en este momento para que sea despojada de nuestra vida cualquier temor que podamos tener. Porque Cristo venció y venció a la muerte. Y no hay poder que pueda arrebatarnos de su mano. Si cerramos los ojos a esta realidad, los abriremos delante de la presencia de nuestro Señor. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la fe donde debemos poner nuestra esperanza. En Él debemos confiar. Nosotros no nos equivocamos porque conocemos la Escritura y creemos en el poder de Dios por medio de Jesucristo, que lo hizo levantarse de la muerte y arrebatar las llaves de la muerte al diablo. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy bendito Dios, te damos la gloria y la honra a ti, porque viniste a rescatarnos. No vendiste para condenarnos y podrías haberlo hecho, pero por amor te manifestaste a esta tierra para que creyéramos en ti y tuviéramos vida eterna en ti. Oh, mi Dios santo, bendito Señor. Hoy te pido, Señor, que sea quitado de la mente y el corazón de tus hijos cualquier temor a la muerte. Que podamos reposar sabiendo que nuestro destino está en tus manos. Que tú eres nuestro buen pastor y nos vas a pastorear en esta vida y en la eternidad. Tú eres aquel que nos cuida con el cayado del pastor, que nos atrae con su cayado y nos protege con su vara. Hoy, bendito Señor, te decimos, sí creemos en ti. Creemos que en ti tenemos futuro y esperanza. Creemos que en ti, Señor, tenemos vida eterna y confiamos que esa vida eterna es de plenitud de gozo para los que creemos en ti. Padre, hoy pedimos por aquellos que amamos, que aún no te han creído, Señor, para que pasen de un destino de condenación a una vida eterna de plenitud. Hoy te pedimos que tú seas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, los encuentre en el camino, Señor, como encontró aquel Saulo de Tarso que era enemigo, Señor, de tu bendita palabra del Evangelio eterno. Al encontrarse contigo tuvo un cambio de vida. Hoy te pedimos que ese encuentro, Señor, esté con aquellos que amamos que aún no te conocen. Aquellos te conozcan a ti y vengan a la vida eterna. Oh Señor, te pido porque el reposo, Señor, en ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento, se derrame sobre la mente y corazón de aquellos que confiamos en ti. Oh mi Dios bendito, te alabamos y te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo sus vidas. Qué gusto de poderlos saludar y bendecir y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Si tienen preguntas, dudas, ya saben que lo pueden hacer, nos pueden escribir, nos pueden contactar y podemos compartir de la palabra del Señor. Un gusto saludarles, que el Señor hoy derrame sobre sus vidas de su abundante amor,
de su provisión, de la protección sobre ustedes y su hijo, sobre sus hijos y su casa, que guarde su mente y su corazón en Él. Que el reposo de Dios esté sobre sus vidas. Si quieres apoyar el ministerio con tus diezmos y ofrendas, puedes contactarte con nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente y los esperamos para el día miércoles, día de estudio Biblia en mano, acá por el Olivo Ministerios. Que tengan una excelente noche y que el Señor guarde su mente y su corazón. Cristo Jesús.